Bienvenidos y bienvenidas al programa Yaicuna Judicial, un espacio que busca acercar la justicia a la comunidad con un lenguaje sencillo y claro a través del diálogo con especialistas en materias jurídicas. La palabra Yaicuna significa acceso o entrada y representa lo que busca la gestión del doctor Edilberto José Rodríguez Tanta, que es acercar la justicia a la colectividad y también con la firme intención de estar informados de manera sencilla, transparente y con una gestión de rostro humano. Hoy tenemos en entrevista a la doctora Mari Núñez Cortijo. Ella es jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con quien abordaremos el tema la prisión preventiva. Doctora, bienvenida al programa. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradezco al programa Yaicuna Judicial y a sus seguidores por la apertura de estos espacios muy importantes para la sociedad y ya a absolver las preguntas que se me hagan en este espacio. Bien, doctora, vayamos ya al desarrollo de las preguntas. En sí, ¿qué es prisión preventiva? Bueno, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que se encuentra prevista en nuestro ordenamiento procesal penal y que tiene una serie de presupuestos para su dación, ¿no? Es una medida que se da generalmente al inicio del proceso cuando el delito es grave. El Ministerio Público, que es el persecutor de la acción penal, es quien analiza si solicita esta medida cautelar de carácter personal, que es una medida grave, por cierto, porque hay otro tipo de medidas que también son la comparecencia con restricciones, otras medidas de impedimento de salida del país, pero esta medida específicamente tiene sus presupuestos propios y se encuentran contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Y es una medida asegurativa. Es una medida asegurativa en tanto permite que la persona que se encuentra imputada se sujete al proceso penal, ¿no? Y este proceso pueda concluir con éxito, ¿no? ¿Qué tipo de criterios se tienen que tener para dictar la prisión preventiva? Entendamos que nos encontramos en una situación donde distintos públicos llegan a este tipo de procesos o a un órgano jurisdiccional con la prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva tiene sus presupuestos materiales. Estos se encuentran contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y se ha adicionado dos más a través de la casación 623 de Moquegua, 623 del 2009 Moquegua. Se han adicionado otros dos presupuestos más. Estos presupuestos son los que señala el Código Procesal Penal en su artículo 268 específicamente, son de que hayan fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado como autor o partícipe de un hecho delictivo, ¿no? Segundo, la prognosis de pena superior a los 4 años. Tercero, el peligro procesal en sus vertientes de peligro de fuga u obstaculización. Ello está descrito en los artículos 269 del Código Procesal Penal, que también tiene unos presupuestos subdivididos. Los dos presupuestos materiales adicionales son la proporcionalidad y el plazo. Con relación al primer presupuesto, que es los fundados y graves elementos de convicción, a nivel jurisprudencial se ha ido afinando y teniendo un estándar más alto para evaluar este punto, este presupuesto específico, ¿no? Porque inicialmente eran fundados y graves elementos de convicción que vincularían al imputado como autor o partícipe de este delito o del delito que se presente, del delito que se le imputa. Sin embargo, con la casación que antes he referido, con la sentencia plenaria 1/2017, con el acuerdo plenario 1/2019, se ha ido teniendo mayor exigencia, ¿no? Como de una sospecha fuerte, como de una sospecha grave, que nos lleva a una alta probabilidad de la comisión del delito. O sea, no cualquier imputación con una simple sindicación va a llevar a cabo a que se requiera o a que se imponga una medida cautelar de esa naturaleza, de la gravedad de la prisión preventiva, ¿no? Los elementos de convicción deben ser fundados y graves. Y se debe tener en cuenta los que se reúnan hasta ese momento, ¿no? Y en delitos graves, por supuesto.
¿Cuál sería la finalidad de dictar la prisión preventiva? Bueno, la finalidad de la prisión preventiva es asegurar la presencia del imputado durante el proceso, ¿no? Llámese investigación preparatoria, ¿no? Porque ya cuando el fiscal efectúa el requerimiento de prisión preventiva es porque ya ha formalizado la investigación preparatoria, ¿no? Hay una etapa de investigación preliminar, posteriormente hay una formalización de la investigación preparatoria y junto a esa formalización, si el delito es grave y se cumplen con los presupuestos que establece nuestra norma procesal penal, pues el fiscal puede requerir la prisión preventiva, cuyo requerimiento es evaluado en una audiencia, ¿no? Con presencia de las partes, sobre todo obligatorias del fiscal, del imputado y de su abogado, ¿no? Y el juez evalúa todos y cada uno de los presupuestos materiales de los fundados y graves elementos de convicción, de la prognosis de penas superior a los 4 años y del peligro procesal, ¿no? Llámese peligro de fuga o obstaculización, ¿no? El primero tiene también presupuestos individuales que deben cumplirse para ello, ¿no? Y cumplido todos esos presupuestos, pues el juez otorga la prisión preventiva en un plazo prudencial, porque 2 presupuestos que fueron adicionados a través de la casación que he hecho referencia de Moquegua es la proporcionalidad del plazo. Hay que evaluar la proporcionalidad de la medida y también el plazo de la misma, ¿no? En los procesos comunes, generalmente, el plazo máximo de prisión preventiva es 9 meses. Lo señala el artículo 271 del Código Procesal Penal. Y en los procesos complejos ya el plazo se incrementa, ¿no? El plazo se incrementa y en los procesos de crimen organizado puede ser hasta 36 meses incluso, ¿no? Lo señala. El tiempo máximo para dictar una prisión preventiva sería 36 meses. Sí, con una prolongación igual, ¿no? Si es que el proceso así lo requiriera, ¿no? Pero normalmente ese pedido de prisión preventiva, como usted ha mencionado, se dicta porque hay peligro de fuga o obstaculización del proceso, pero además también el punto aquí a considerar es que también tengamos este tipo de precondena, ¿se puede indicar? No. No se puede señalar ni tampoco dar la sensación de que la prisión preventiva, que es una medida cautelar variable por su propia naturaleza, sea una precondena o sea denominada como una condena anticipada, porque hay que recordar que a toda persona que se le atribuye un delito le asiste el principio de presunción de inocencia hasta el final, o sea, hasta que se demuestre su responsabilidad con un pronunciamiento definitivo de fondo. Y hay que recordar que frente a una sentencia existe la pluralidad de instancias, incluso van más allá, ¿no? Después de la doble instancia interponen recurso de casación, ¿no? Recursos de nulidades, en algunos casos de acuerdo a la naturaleza del proceso, e incluso acuden vía habeas corpus al Tribunal Constitucional. Entonces, la presunción de inocencia le acompaña a todo imputado hasta el final. No puede determinarse que porque se le impuso a una persona una prisión preventiva está ya cumpliendo una condena anticipada. Hay que separar las cosas. La medida de prisión preventiva es una medida temporal, variable, porque también existe la figura del cese de la prisión preventiva, que se puede solicitar en cualquier estado, en cualquier momento del proceso, durante la investigación preparatoria, siempre y cuando los presupuestos que motivaron la medida ya no concurren. Entonces, es una medida variable modificable y, como su nombre lo indica, medida cautelar de carácter personal. Si bien ha mencionado usted las características para dictar las prisiones preventivas, imaginamos también que hay características para no considerar dictarla. Uno de ellos podría ser cuando es una madre con una carga familiar o está embarazada. ¿Hay algún tipo de criterios para no dársela? Bueno, para el dictado de la prisión preventiva o para el amparo de la prisión preventiva deben cumplirse los presupuestos que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal para empezar, ¿no? En forma concurrente, copulativa, ¿no? Ya los subpresupuestos tal vez no puedan ser en forma concurrente. Por ejemplo, te hablo del peligro procesal. De repente tiene un arraigo, el imputado, la persona que está sujeta a este proceso tiene arraigo domiciliario,
que todos lo tenemos, pero de pronto no tiene un arraigo laboral y un arraigo familiar. Entonces, la jurisprudencia en nuestro país ha determinado, ¿no?, que la presencia de algún tipo de arraigo no va a descartar a priori la prisión preventiva. Sin embargo, hay casos en los que usted ha mencionado, en que se trata de una mujer gestante, no una persona adulta, muy adulta. En esos casos existe la figura de la detención domiciliaria, que tiene sus propios presupuestos, ¿no?, y que deben ser cumplidos. Pero el requerimiento lo debe efectuar el persecutor de la acción penal. Siempre el fiscal es el que efectúa el requerimiento y el juez es la persona que evalúa y dispone si otorga o no ese pedido que efectúa el Ministerio Público, ¿no? No podría de oficio el juez dictarla, ¿no? Siempre tiene que haber un requerimiento y un debate sobre eso, ¿no? Tiene que haber una audiencia en donde se debatan públicamente si concurren o no los presupuestos en cada caso. ¿Cuáles son las diferencias entre prisión preventiva y sentencia? Bueno, la prisión preventiva, como ya lo he indicado precedentemente, es una medida cautelar de carácter personal que se dicta generalmente a inicios del proceso. No obsta, nada impide dictarla avanzado el proceso, ¿no? Cuando uno culmina la etapa intermedia. Incluso ha habido casos en que se ha dictado en etapa intermedia, ¿no? Ha habido casos, la ley no lo prohíbe, porque es siempre y cuando el representante del Ministerio Público cumpla con reunir los elementos de convicción que lo lleven a la convicción, que procede ese requerimiento, tener una alta probabilidad, ¿no? Porque no cualquier delito, por ejemplo, puede pedir prisión preventiva, ¿no? Salvo que haya un concurso real de delitos y que tenga suficientes elementos y vea que se van a sumar las penas y esta sumatoria exceda, ¿no?, en 4 años. Hay casos también en que no necesariamente penas superiores a 4 años necesariamente se va a imponer la prisión preventiva tampoco, ¿no? Porque hay que hacer una prognosis de pena, una evaluación. De repente el delito está combinado con una pena de 5 años que es superior a 4, evidentemente, pero sin embargo el juez hace una prognosis de pena evaluando de pronto una salida alternativa, ¿no?, una terminación anticipada, que como beneficio premial va a obtener, si es que esto se ampara, un descuento de 1/6, ¿no? Entonces evalúa todas esas posibilidades el juez, ¿no? Todas esas posibilidades evalúa para descuentos. De repente es un agente de responsabilidad restringida, ¿no? Y todo eso hace una prognosis de pena que le va a señalar si es que la pena a imponerse es de la gravedad o de la magnitud de tal que va a generar el peligro de fuga en el imputado, ¿no? Hay distintas opiniones en relación a la prisión preventiva. ¿Usted considera que se está aplicando debidamente las prisiones preventivas en el país o hay un exceso? Bueno, la prisión preventiva como medida cautelar de carácter personal está en nuestra norma procesal penal, ¿no? Y cumple con sus presupuestos, ¿no? Excesos, hay opiniones, ¿no? Pero sin embargo, como ya lo he indicado, no es un requerimiento que el Ministerio Público haga y que el juez, como si fuera mesa de partes, lo acoge sin efectuar una evaluación y previa una audiencia. Y luego de ello incluso interpone recurso de apelación que es revisado, como yo lo he manifestado, por un órgano jurisdiccional superior. O sea, en el primer nivel lo evalúa un juez, el juez de la investigación preparatoria o quien haga sus veces. En lugares donde no hay juez de investigación preparatoria, a veces los juzgados de paz letrado asumen competencias de investigación preparatoria. Entonces el juez competente evalúa. Luego de ello, si es que se diera esta medida o si es que no se diera también, porque también hay casos en que no se da y el representante del Ministerio Público, el fiscal, apela, entonces lo ve un colegiado de 3 magistrados. Posterior a ello también ha habido casos que las prisiones preventivas han llegado hasta la Corte Suprema, ¿no? Hasta la Corte Suprema y se ha emitido un pronunciamiento respecto a eso, ¿no? Entonces vemos que hay varios niveles, ¿no?, en donde se asegura pues la pluralidad de instancias, ¿no?
no es algo que ya se decide solamente en primera instancia y queda allí. No, hay varios magistrados que podrían eventualmente evaluar esa medida de acuerdo a los medios impugnatorios que se efectuaren, si es que esta se da o si es que esta no se da también, ¿no? Y doctora, agradecemos su participación en el programa. Sus palabras finales, por favor. Bueno, agradezco a este programa Yaicuna Judicial por promover estos diálogos, estas entrevistas que nos acercan a la sociedad para comprender un poco más, ya que a veces confundimos, ¿no? O la sociedad en general confunde, incluso los periodistas he visto, ¿no? Que dicen, o sea, le dan prisión preventiva, ocurre un hecho sonado, un hecho televisado, un hecho grave, y vemos que inmediatamente efectúan el requerimiento de prisión preventiva, otorgan, ¿no? Amparan ese requerimiento y ellos informan muchas veces, se condenó a esta persona a 9 meses. Entonces eso genera una desinformación, ¿no? Una distorsión de la realidad y una incomodidad, una insatisfacción en la sociedad porque dice, uy, frente a un delito de feminicidio o frente a un delito grave de tráfico ilícito de drogas o de violación sexual de menor de edad o robo agravado de pronto, ¿no? Con subsecuente muerte muchas veces. Entonces, solo le han dado 9 meses de pena, ¿no? Entonces, se confunde muchas veces. Y es por eso la importancia de esos programas de difundir y esclarecer algunos conceptos para tener bien claro que la prisión preventiva no es una sentencia, tampoco está considerada como una pena anticipada, sino que es una medida cautelar de carácter personal y que es variable, ¿no? En cualquier momento en el tiempo que se dicte puede ser variada. E incluso el Tribunal Constitucional en octubre del 2022 ha emitido una sentencia señalando que el juez de investigación preparatoria debe evaluar cada 6 meses este tipo de medidas, ¿no? E incluso de oficio. Entonces, está asegurada el principio del debido proceso, ¿no? Y del principio de la legalidad sobre todo. Muy bien, doctora Mari Núñez Cortijo, por estar con nosotros en Yaicuna Judicial y gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos reencontramos próximamente. Gracias.